estar hoy hablando sobre un tema que yo creo que es de gran importancia para nuestras vidas. En esta serie de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses tenemos muchas enseñanzas. Yo quiero comenzar primero con una pregunta y es: ¿cuántos tienen verdaderos amigos? ¿Cuántos tienen esos amigos que saben que no solo van a estar a tu lado en los momentos buenos, sino que en los momentos malos son los primeros que van a estar ahí? ¿Cuántos pueden enumerar quizás a esos amigos que saben que puedes contar con ellos en todo momento? ¿Cuántos pueden quizás pensar en cuántos amigos Dios te ha permitido tener? Y cuando hablamos de amigos, ese es el concepto bíblico, el concepto real de que es esa persona que no estará contigo por lo que tú le puedes dar, sino es esa persona que está contigo y a tu lado por quien tú eres y lo que Él ha entendido de lo que es la amistad, ¿verdad? Este mundo, sinceramente, no tiene muchos amigos. Este mundo tiene muchos interesados. Este mundo tiene mucha gente que te va a usar, que va a estar a tu lado mientras tú puedes darle algo. Eso no es ser un amigo, eso es ser un interesado. Entonces, ¿saben que el apóstol Pablo se encontraba preso? Y una de las grandes pasiones del apóstol Pablo es predicar la palabra. Él lo está haciendo, pero de una forma un poco más limitada, ya que está en una prisión. Pero hoy quiero hablar bajo el título Amigos en el Ministerio al estilo de Cristo. Y quiero hablar de dos grandes amigos que el apóstol Pablo hace referencia en la carta a los Filipenses. Y si nosotros pensamos en Pablo, hay mucha gente alrededor del ministerio de Pablo. De hecho, casi la mitad del Nuevo Testamento fue escrita por él. Hay mucha gente que de una forma u otra debe parte de su ministerio al ministerio de Pablo. Ahora, entre todos ellos, Pablo en esta carta decide resaltar el corazón de dos amigos específicamente. Y bajo este título, Amigos en el Ministerio al estilo de Cristo, tengo algunos objetivos que compartir contigo. Y uno de ellos es no solo que nosotros aprendamos o reforcemos la idea de ser buenos amigos en el Evangelio, sino también que tomemos la actitud de estos dos hombres de Dios que otro hombre de Dios está describiendo, y van a ver cómo seremos desafiados por la palabra del Señor, no solo a ser buenos amigos, sino a tener los dos buenos ejemplos de estos dos hombres de Dios para nuestras vidas en el ministerio. Así que después de haber leído este pasaje, una de las cosas que vamos a estar tratando, y para ello quiero dividir el pasaje en dos grandes partes. La primera será bajo el subtítulo Timoteo, ejemplo de amor en el ministerio. Lo vamos a ver desde los versos 19 al 24. Y la segunda parte, Epafrodito, ejemplo de sacrificio en el ministerio, en los siguientes versos del 25 al 30. Por una parte vamos a ver un ejemplo de amor, por otra parte vamos a ver un ejemplo de sacrificio. Por eso es que he titulado este sermón Amigos al estilo de Cristo en el ministerio. Esa es la verdadera y más fructífera amistad. Fíjense cómo Pablo, encontrándose preso, está escribiendo a la iglesia de Filipo, y vamos a ver los primeros versos ahí. Verso 19: espero en el Señor enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro amado, de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan, escuche esto, lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. En primer lugar, Timoteo se interesaba sinceramente por los filipenses, a diferencia de los demás. En un mundo egoísta, miren cómo Pablo está definiendo a este primer amigo desde el punto de vista que es un ejemplo de amor desinteresado. Fíjense cómo comienza el primer verso, verso 19, con la frase espero en el Señor. ¿Dónde estaba Pablo? En una cárcel. Estaba en una cárcel, y ojo, porque en esa cárcel cualquier día podía ser su último día, porque él estaba en una cárcel por predicar el Evangelio, por causa de Jesucristo, en un contexto que es muy contrario al Evangelio de Cristo. Y es interesante cómo un hombre que no sabe si ese día que se levanta es su último día, o si en la madrugada pueden llegar los soldados para arrancarle la cabeza, como el que él es ciudadano romano, y el tipo de muerte para los romanos, como ustedes saben, es por medio de la decapitación. Entonces Pablo está diciendo espero en el Señor enviaros pronto a Timoteo. Una de las cosas que vemos en esta frase, hermanos,
a pesar de lo que estaba pasando Pablo, a pesar de lo que estaba enfrentando Pablo, a pesar incluso de lo que estaba esperando Pablo, o su liberación o su ejecución, cualquiera de las dos podía venir de una u otra forma, en cualquier momento, y dice, espero en el Señor, como tenemos que aprender de Pablo, ¿verdad? Porque cuando uno está bien, como decía una antigua canción, alabar a Dios cuando las cosas te vayan bien, qué bueno es. Pero ¿cómo alabamos a Dios o cómo sabemos si estamos agarrados y aferrados al Señor cuando las cosas están mal? Una de las cosas que aprendemos en la vida cristiana es que nuestra relación con Dios o se fortalece o se debilita en medio de las crisis. Porque las crisis no dan lugar a la apariencia. Las crisis, como usted sabe, no dan lugar a que, bueno, qué maravilloso es Dios. Las crisis sacan lo que verdaderamente hay en tu corazón. Y si lo que está en tu corazón es Dios y su palabra, entonces en medio de las crisis podemos usar esta misma frase, espero en el Señor. Si esperas en los hombres, no hay esperanza. Si esperas en las condiciones humanas, no hay esperanza. Y si esperas fuera de Dios, no hay esperanza. Por eso fíjense cómo el apóstol decía, estoy esperando en el Señor, sea que venga la muerte, sea que venga la liberación, pero espero en el Señor. Y fíjense, porque el versículo no está hablando como nosotros generalmente pudiéramos pensar, de esperar en Dios en medio de la crisis. No, Pablo en medio de la crisis está esperando en el Señor, pero no solo está esperando por lo que va a ocurrir con él, sino que está esperando enviar a Timoteo a los filipenses. En otras palabras, más que preocuparse por su vida, él está preocupado y esperando por cómo servir al Señor con sus amigos. Hermanos, hay tanta gente que por menos y tan poco le dan la espalda a Dios. Pero fíjense cómo el apóstol dijo, espero en el Señor poder enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Una de las cosas es que Pablo en este momento no va a estar ahí donde están los filipenses, pero estando su amigo Timoteo, su discípulo Timoteo, él va a sentir fuerza, porque él sabe que aunque él no esté allí, sus ojos, sus manos y su corazón va a estar con los filipenses, porque su hermano, su amigo, su hijo en el evangelio va a estar también allí con los filipenses. Y mire cómo dice el verso 20, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Cuando nosotros pensamos en Timoteo, la Biblia nos da varias características. Una de ellas es que desde pequeño él estaba conociendo las Sagradas Escrituras. Recordemos, Timoteo no es judío, Timoteo es griego. Al ser griego, él está circuncidado, y al su padre ser griego, es muy lógico que las familias, dependiendo de la religión o la creencia del padre, los hijos se irán por ese mismo camino. Porque el padre tiene una figura muy prominente en estas épocas. Y es interesante que Timoteo es griego, su padre es griego, aunque Timoteo tiene algo de judío porque su madre y su abuela son judías, Loida y Eunice. ¿Y saben lo que ha hecho esa mujer? Lo que ha hecho esa madre y lo que ha hecho esa abuela, enseñarle el evangelio a Timoteo en una cultura contraria a los principios de Dios. Entonces Timoteo está aprendiendo desde pequeño, como lo vemos en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, verso 15, dice, porque tú has sabido las escrituras, ¿verdad? Como tu madre, primero esas escrituras que habitaron en tu madre y en tu abuela, sin hipocresía. Así que Timoteo es un joven que no por ser joven está calificado para servir al Señor. ¿Sabe que muchas veces uno le pone tantas y tantas excusas a Dios? No porque soy joven, otro no porque soy viejo, no porque tengo mucho trabajo, no porque no tengo trabajo, no porque tengo ahora muchas propiedades o riqueza, no porque no tengo riqueza, no porque tengo una gran familia, no porque tengo que formar una gran familia, y tantas excusas que el hombre le pone hoy para no servir al Señor. Pero Timoteo desde pequeño servía al Señor, y cuando leemos en las cartas del apóstol Pablo nos vamos a dar cuenta que Timoteo estaba en casi todas. Era uno de esos jóvenes que si va a servir al Señor, a diferencia de muchos jóvenes hoy, este dice, si voy a servir al Señor tengo que hacerlo con todo lo que yo pueda. Mi amado hermano,
La juventud es un regalo para servir al Señor. Pero la vejez también es un regalo para servir al Señor. En otras palabras, no hay justificación para poner todo lo que somos, todo lo que tenemos y todo lo que hacemos en sus manos. Y fíjense cómo hay una característica muy importante que el apóstol dice: ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Por eso que hablamos que Timoteo era un ejemplo de amor desinteresado. Hermanos, ¿cuántas veces el hombre es golpeado por este mundo? Que viene alguien y se acerca a ti y tú piensas que es por quien tú eres, y no es por quien tú eres, sino por lo que tú tienes. Muchas personas han sido tan y tan decepcionadas por esta vida, porque simplemente pensaban, porque estabas en un puesto, podías tú darle más beneficio, y cuando saliste de ahí, se acabó la amistad. Eso no es amistad. La amistad es aquellos que van a estar contigo con o sin. Y cuando están contigo, con o sin, están a tu lado, no contra ti. ¿Recuerdan ustedes a Job? Cuando él lo pierde todo, vienen sus amigos. Yo no sé si llamarle amigos a estas personas, porque lo que más tú necesitas en un momento de crisis es, por supuesto, la ayuda del Señor, y que tus amigos verdaderos estén ahí. Los amigos de Job vinieron para criticar a Job. ¿Usted se imagina eso? Job ha perdido a sus hijos, hermano. ¿Qué mayor dolor puede sentir un padre o alguien que perder a sus hijos? A todos en un día. Y vienen estos supuestos amigos a decirle: tú te lo buscaste, revísate porque hay algo mal en ti, tú estás en pecado. Dios no haría eso con alguien que fuera justo. Y esos jóvenes o esos amigos no sabían lo que estaba pasando. Pero déjame hablarte que Pablo, todo parece indicar que había hablado con algunos de los que estaban disponibles. Cuando Pablo dice: a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interesen por vosotros, miren cómo dice el verso 21: porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Hay un gran debate con esa frase, porque algunos creen que Pablo aquí está incluyendo a todos los demás, incluyendo a apóstoles, incluyendo a Bernabé, incluyendo a Lucas, a todos esos. Yo me inclino más por la idea de que Pablo no está poniendo en este grupo a los que ya estaban sirviendo e involucrados en otras áreas. Incluso más adelante, Pablo va a decir, hablando incluso de Epafrodito también, dice: que sean como él. Tened en estima a los que son como él. Y sabemos por otras cartas que habían otros en el ministerio muy involucrados. Así que cuando Pablo está diciendo: no tengo a más nadie de que tenga este ánimo y esta sinceridad de interesarse por vosotros, pues todos buscan qué cosa, lo suyo propio. ¿Usted se acuerda? Siempre pongo este ejemplo, pero usted se acuerda hace varios años atrás, las habitas esas que le ponían lo mío primero. ¿Se recuerda? Pero hoy, aunque las habitas no tengan lo mío primero, el ser humano es así. Hermanos, el ser humano es egoísta. El ser humano te puede... Porque muchas veces nosotros no nos damos cuenta que nosotros no somos los únicos que pasamos por pruebas, no somos los únicos que tenemos enfermedades, no somos los únicos que tenemos problemas. A veces hay alguien que dice: no, porque tengo esto, tengo lo otro, tengo aquello. Y es verdad. Pero uno preguntaría: ¿y quién en estos tiempos no tiene problemas? ¿Quién en estos tiempos no tiene crisis? Hablaba con alguien y le decía: la Cuba que hoy estamos viviendo está en las peores crisis que podemos imaginar, en el peor momento que podemos imaginar, pero Dios sigue siendo Dios. Mi esperanza no está en los hombres. Mi esperanza no está en que otro país ahora quiere venir a invertir aquí. Ahí no está mi esperanza. Porque si nuestra esperanza está en los hombres fallan, los hombres mienten, los hombres manipulan, los hombres traicionan. Pero fíjense cómo en medio de este egoísmo, Pablo dice: he encontrado uno que no es como los demás, que se interese tan sinceramente por vosotros. Hermanos, qué triste es la realidad que uno vive. Un viejito que está en sus últimos días, ahí aparece toda la familia para ver quién se queda con la casa. ¡Ay, yo te amo tanto! Hace 20 años que no viene, pero le dijeron: oye,
Guapetico se está muriendo. Hermano, qué triste, ¿verdad? Y todavía en la funeraria, los familiares fajados, ¿por quién se va a quedar con el refrigerador? ¡Qué mundo tan egoísta! ¡Qué mundo tan egoísta! Hermano, y ese es el mundo que ahí estamos nosotros no estamos ajenos a este mundo. Pero fíjense cómo Pablo recalca esta característica de Timoteo, diciendo: no tengo a más nadie que se interese tan sinceramente por ustedes. En otras palabras, no tengo a nadie que muestre el amor de Cristo por ustedes. Mi pregunta es, ¿qué puede o qué podía la humanidad darle a Dios? Gloria, Él es el dueño de toda la gloria. Riquezas, Él es el dueño del oro y la plata. Vida, Él es el autor de la vida. ¿Qué podían los hombres darle a Dios? La respuesta es nada. Y Jesucristo en esta misma carta a los Filipenses dice que siendo Dios, no estimó como el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, se despojó y se humilló y vino. Eso es amor desinteresado. Por eso es que yo creo que cuando Pablo está usando el ejemplo de este amigo de Timoteo, una de las cosas que tiene en mente, él está mostrando lo que Cristo mostró. Más que buscar lo suyo propio, fíjense cómo dice, él está buscando lo que es de Cristo. Y en este caso, ¿qué era lo que era de Cristo? Los filipenses, servirles, ver cómo podía ministrar a los filipenses. Fíjense que cuando nosotros vemos esta idea, la pregunta es, en nuestras oraciones, las que nadie conoce, nuestras oraciones personales, si ponemos en una balanza lo que le pedimos a Dios relacionado con nosotros en una parte y lo que le pedimos a Dios por nuestros hermanos en otra, ¿para dónde se inclinaría más la balanza? Escucha, iglesia, en estos tiempos es muy bueno decir estoy orando por ti. Claro que es bueno, porque es decir estoy pidiéndole a Dios por ti. Pero también es muy bueno decir estoy aquí. ¿Qué podemos hacer? ¿Oramos aquí juntos? Cuando uno está enfermo, cuando uno está en medio de una crisis, es cuando más uno empieza a darle valor a esas frases que estoy orando por ti, estoy contigo, pero incluso a esas acciones, estoy aquí, dime. Hermanos, no esperemos a tener que nos sobre, pero de lo que tenemos podemos compartir. Cuando solo pensamos en nuestra necesidad, una de las cosas que se usa mucho en este tiempo es coger aires momentáneos en el refrigerador. Tú lo abres, no hay nada, pero coges airecito fresco, ¿eh? Y vuelves a cerrar. Usted lo abre, él lo mira, usted lo mira y dice, esa cara yo la conozco. Esa cara pálida. Pero hermano, uno sabe cuando de lo que tienes puedes compartir con otro. Hermano, esa bendición jamás puede ser quitada. Fíjense cómo es probable que el apóstol Pablo llama a alguno de los ministros y le dice, oye, ahora mismo tú que no estás ejecutando ninguna misión en ninguna iglesia, necesito que vayas a los filipenses. Pablo, yo estoy enredado, compadre. Discúlpame, pero estoy atendiendo unas cuestiones mías. Y le cuelga. Estoy poniendo un ejemplo fantástico, ahí no había teléfono. Pero imagínense que Pablo de la prisión llama y dice, oye, fulano, necesito que alguien se interese por los filipenses, que los llame, que le diga, estoy orando por ustedes, que le mande carta. Pablo, yo no puedo, discúlpame, pero ahora mismo yo estoy en tremendo enredo. Estoy arreglando algo para mí. Y así muchos de ellos, y en medio de todo eso, Timoteo, que es un joven que ha viajado con Pablo en diferentes ocasiones, que incluso estuvo entre los filipenses, es uno lo que dice Pablo, tengo tantas cosas que hacer, pero la primera es hacer por mis hermanos. Hermanos, amor desinteresado es ese calificativo que hoy se está perdiendo, pero la iglesia lo tiene, porque el mayor gesto, el mayor acto de amor desinteresado fue lo que Cristo hizo en aquella cruz por nosotros.
Y fíjense cómo entonces Pablo dice en los siguientes versos, verso 22, los méritos de Timoteo eran conocidos. Dice, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es, este muchacho está interesado por ustedes, no por ganancia, no por algo que le pueda sacar provecho, sino que su amor es sincero como el de Cristo, y ustedes saben quién es él. Fíjense cómo dice que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Los padres sabemos cuánta bendición nos trae al alma que usted está haciendo algo para Dios y que su hijo esté allí con usted. Yo creo que una de las mayores bendiciones de aquellos que llevamos unos años en el evangelio es que nuestros hijos sigan nuestros pasos por el evangelio. Más que preocuparnos porque sean buenos ingenieros, sí, que sean buenos ingenieros, pero primero que sean buenos hijos de Dios. Porque, hermano, el infierno es real, el cielo es real, y que hay oportunidad para salvación como continuo rechazo para condenación, también es real. Y fíjense cómo Pablo dice, este muchacho ha sido como un hijo para mí en el ministerio. La pregunta es, ¿qué hace un hijo cuando está viendo a su padre haciendo algo? Piensa por un momento. Normalmente cuando nuestros hijos nos ven, si el padre está dedicado a la carpintería y el hijo está ahí con él, ¿qué es lo que quiere hacer un niño con 2 años? Todavía no sabe ni hablar, pero ¿qué quiere hacer? Coger el martillo igual que papá, ¿verdad? ¿Qué hacen las niñas cuando ven a sus madres y se están pintando? ¿Qué quieren hacer ellas? Pintarse también, porque nuestros hijos nos imitan. Hermano, ¿qué nosotros podemos decir del ministerio de Pablo? Antes de Cristo era el perseguidor, y ahora en Cristo es posiblemente uno de los principales exponentes del evangelio. Tanto así que es el único apóstol que se enfrenta a Pedro cara a cara y le dice, eres un hipócrita a Pedro. Que Pedro estuvo los 3 años y medio en el seminario de Jesús caminando con él. Pablo lo recibió en el desierto por una revelación posterior. Y Pablo llega y le dice a Pedro, le dice, en Gálatas usted se puede encontrar eso, lo tuve que confrontar porque era digno de condenar lo que hacía. En su hipocresía arrastró a los demás. En otras palabras, el testimonio de Pablo era intachable. Pero Pablo no era el único que estaba sirviendo al Señor. Pablo tenía un hijo en la fe que ahora estaba imitando. Hermano, qué bendición que nosotros podamos ser de bendición para otros. Qué bendición que cuando alguien piense en nosotros pueda decir, mira, es cierto que tiene defecto, pero su amor por Jesucristo es genuino. ¿A cuántas personas usted ha visto y ha conocido en la fe que dice, yo quisiera ser como esa persona? Quisiera actuar como esa persona. Yo muchas veces, a lo largo de estos años en el ministerio, he tenido esa oportunidad que trae tristeza y alegría junto, pero he tenido la oportunidad de estar con varias personas en el lecho de muerte. Puedo enumerar quizás más de 10, 12 veces personas que, e incluso algunos que los he visto morir ya delante de mí. Y cuando uno pone en la balanza, he escuchado 2 historias. Algunos que empiezan a quejarse, algunos que por qué esto, por qué aquellos, y otros que me han dado una lección tan pero tan fuerte que me han dicho, pastor, voy a casa de mi padre. Y todavía hoy, de muchos de esos hermanos, como aquí en nuestra congregación, de hermanos que no escribieron ningún libro, pero en esta congregación, y los que hoy están sirviendo en otros lugares, saben que hay nombres que están escritos en estos bancos. Porque cuando se habla de devocional, cuando se habla de no faltar un servicio, el nombre Roberta, eso nunca va a ser borrado de los bancos del buen samaritano. Con su vocecita tenue, perdón. Un hermano en medio de nosotros siempre se reía de ella. Manos cariñosas, manos de Jesús. Pero como uno extraña hoy a esa mujer que con el dolor que tuviera, con la enfermedad que tuviese, a pie, no había guagua, venía a pie a la casa del Señor. Y son esas personas que uno dice, Señor, si me permite llegar a esos 83, esos 84 años, ayúdame a ser fiel, como lo fue esa hermana. Una de las cosas es que Timoteo estaba siguiendo el ejemplo de Pablo, y la pregunta es, ¿cuánta gente puede seguir nuestro ejemplo?
¿Cuántos parámetros tenemos hoy para decir, yo sé que fulano no es perfecto, pero yo quisiera actuar como esa persona en esa situación? Fíjense cómo el Pablo espera enviar a Timoteo a los filipenses. Después de ir él mismo dice, así que a este le espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. ¿Cuáles son los asuntos que se refiere Pablo aquí? ¿Mi liberación o mi ejecución? Él no está pensando si lo van a matar o no. ¿Por qué? Recuerda, hace unos sermones atrás Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es decir, el morir es reunirme con Él. Si vivo, le sirvo, y si muero, me reúno con Él. No hay cómo perder en el Evangelio cuando vives verdaderamente para el Señor. Y fíjense cómo en este momento dice Pablo, yo espero enviarles a Timoteo cuando vea cómo van mis asuntos. Que uno dice, bueno, ¿qué asuntos tendrá Pablo? ¿Tiene alguna veguita? ¿Tiene alguna finca? No. Mis asuntos es que yo no sé si me van a dar la libertad o si aquí mismo me mandan a matar. Y dice, y confío en el Señor. ¿Recuerda cómo empieza Pablo la expresión? Espero en el Señor. Dice todas las cosas de Timoteo. Y ahora termina diciendo esto de Timoteo en la frase aquí, verso 24, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Una de las cosas que entendía el apóstol es, cuando esperas en el Señor, no solo estás seguro. Cuando esperas en el Señor y confías en Él, una cosa vas a entender: que si sales del problema, que si sales de la cárcel, darás gloria a Dios. Si continúas en el problema, si incluso pierdes la vida en esa situación, seguirás dando gloria a Dios. Hermanos, qué ejemplo tanto de Pablo como de Timoteo en esta frase cuando dice, y confío en el Señor que yo también iré pronto a verlos. Pablo aquí nos está presentando a Timoteo como un hijo que muestra amor desinteresado. La pregunta es, ¿tenemos nosotros esa característica o peleamos nosotros por ser así con los demás? Hermano, una de las cosas que nos llama tanto la atención de la vida de Timoteo en este texto es cómo supo poner sus intereses en un segundo plano para pedir a Dios y velar a Dios por los intereses de otros. Hermano, no nos parezcamos a este mundo que es egoísta. Yo le decía a un hermano en este tiempo, le decía, oye, cuán confortante es que tú, aunque sea, veas el teléfono y alguien ponga, estoy orando por ti. Cuán confortante es que simplemente alguien pueda ver y decir, ¿cómo sigues? Estoy orando por ti. Hermanos, todos tenemos pruebas, todos tenemos batallas, pero todos vivimos en un mundo egoísta. Pablo refiere en cuanto a su hijo amado que él se interesa por los demás, que él tiene un amor desinteresado, y la única forma de mostrar un amor desinteresado por los demás es cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón. Porque cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, mira esto, hermano, ¿es pecado pedir a Dios en mis oraciones, por mis necesidades? Claro que no, si Él mismo lo dice en su palabra. Pero ¿no te ha pasado en ocasiones que has estado pidiendo al Señor por la enfermedad de fulano, del otro, y hasta se te olvidó pedir por ti? Déjame decirte un secreto del Evangelio. Cuando uno está tan ocupado pidiendo al Señor por las cargas de los demás e incluso se le olvida las suyas propias, no te preocupes, porque Cristo conoce tus cargas. Y mira la diferencia a una persona que solo pide por Él y para Él, que no está mal, pero no hay que hacer una cosa y no se puede dejar de hacer la otra. Pero imagínese esa persona que dice, Señor por fulano, Señor por fulano. Nosotros tenemos en medio de nuestra congregación hermanos que tienen más de 150 enfermedades. Del récord. Y a veces nosotros lo vemos, y más que enumerarte las enfermedades, pastor, vamos a orar por fulano. Pastor, mira, vamos a ir a visitar a fulano, porque fulano está así, el otro está así. La pregunta es, ¿y tú te encargas de las necesidades de los demás? Dios se encarga de las tuyas. Dios se encarga de las tuyas. Cuando uno está orando, Señor, mira la carga de fulano. Como a veces alguien viene y te dice, oye, ese refrigerador. Tú dices, mira, yo pensé que era yo solo. Yo pensé que era yo nada más. Pero cuando uno le pide al Señor y dice, Señor Padre, sé con fulano, tiene esta necesidad. Hermano, esa es la misma que tienes tú. Pero la bendición está
cuando mostramos el amor desinteresado del Señor, hermanos, Dios se encarga de sus hijos. No es que Dios nos va a decir, no me lo pediste, pues no. Tú le estás pidiendo a Dios, ¿por qué? Por tus otros hermanos. Hermanos, y en su palabra nos muestra que si Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre por amor a nosotros, que si Timoteo, teniendo o no teniendo otras ocupaciones, quiere y se preocupa y se interesa por los filipenses, no sé cuántos pueden decir, yo quisiera imitar a este Timoteo. Que aun cuando tengo tantas necesidades y tantas preocupaciones, Señor, ayúdame a ser de bendición también a tu iglesia. Así que en primer lugar, vimos cómo Pablo nos presenta a Timoteo un ejemplo de amor en el ministerio. Vamos a ver entonces al segundo amigo, y es Epafrodito, un ejemplo de sacrificio en el ministerio. Miren lo que dice versículo 25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Este versículo es increíble, todo lo que dijo Pablo en pocas palabras. No hay que hablar mucho, sino hablar lo que verdaderamente tiene sentido. En primer lugar, Pablo está diciendo Epafrodito. ¿Quién es Epafrodito? Epafrodito aparece en este verso y en el capítulo 4, verso 18, y no aparece más. Hay un Epafras por otra carta que algunos creen que pudiera ser él, pero por la situación geográfica parece que es otro. Pero este Epafrodito, que significa digno de ser amado, cumplía el rol de su nombre. Epafrodito, según leemos en el capítulo 4, verso 18 de la misma carta, fue el que los hermanos filipenses, mientras Pablo estaba preso, le envió un donativo, le envió ayuda con Epafrodito. Y ahora Pablo dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito. Parece que el trámite de que Timoteo fuera se iba a demorar. Y Pablo dice, fue una necesidad para mí enviarles a Epafrodito, es decir, enviarlo de regreso. Mi hermano, fíjense este primer término, lo que dice Pablo de Epafrodito, ese es mi hermano. El término hermano, nosotros sabemos que la idea de un hermano en la fe sale de la misma idea de lo que es un hermano sanguíneo. ¿Por qué están unidos los hermanos? Por lazos de sangre, sea por el papá, sea por la mamá o por los dos. ¿Por qué están unidos los creyentes? Por la sangre de Cristo. Los hermanos se pelean. Más bien uno se preguntaría cuándo no se pelean los hermanos. Yo veo a las dos mías y yo digo, ay, aquí cómo voy a tener que dar. Porque todavía están en una etapa dispareja. Pero los hermanos en Cristo, qué bueno que nosotros, hay una gran realidad que a algunos a veces les pasa, que en un momento de gran crisis, a veces son los hermanos de la fe los primeros en correr. También la familia, pero los hermanos de la fe muchas veces son los primeros que están ahí. Y fíjense cómo Pablo dice de Epafrodito, este es mi hermano. No nos parecemos, pero tenemos un mismo Dios, tenemos un mismo Padre. Por eso, hermano, que la vida cristiana no consiste en competir. En la iglesia no hay rivales, no hay competencia. Si tu hermano sirve a Dios, te agradas en cómo le sirve. Si lo hace para el Señor, te agradas en cómo le sirve. Si tu hermano comete un error contra ti, dice la Biblia que debes perdonarlo. Dice la Biblia que tienes que mostrar amor. ¿Por qué? Porque al igual que los hermanos se pelean, se alan los moños y hacen todas esas cosas, al final del día o en algún momento se darán un abrazo y que nadie se los toque. Es como que un hermano dice, no, ¿cuántos hemos visto esa historia? Los dos hermanos ahí fajados, viene uno fuera a darle golpe al que le da y esos dos terminan dándole golpe al otro. Es como que los hermanos dicen, a mi hermano no lo toca nadie, le da piñazo yo nada más. Mi amado hermano, Pablo está diciendo de Epafrodito, él es mi hermano. ¿De cuántos tú puedes decir eso hoy? Fulano es mi hermano. Miren lo otro que dice Pablo de Epafrodito, dice colaborador. La palabra griega, sunergon, da la idea de trabajar juntos. No es solo que estamos unidos por Cristo, sino que estamos en el mismo servicio. Estamos sirviendo a Cristo.
Hermano, cuando se habla de servir al Señor, cuando se habla de hacer lo que hacemos para el Señor, fíjense cómo Pablo dice, Él es mi colaborador. El trabajo que yo tengo, el empleo que yo tengo es el mismo de Él. A diferencia de este mundo, que hay rivalidades, que hay egoísmo, que hay hipocresía, que hay engaños y mentiras, que hay roce en los trabajos porque uno quiere ser mejor que el otro, que uno quiere el puesto del otro. En el Evangelio, fíjense cómo Pablo dice de Epafrodito, este es el que trabaja conmigo. Este es el que está a mi lado. Fíjense cómo dice la otra palabra, o la otra frase, compañero de milicia. Esta palabra, o esta frase, compañero de milicia, viene de una sola palabra griega, que es suntratiotes, o el que está a mi lado como un guerrero. Me encanta esa palabra. Porque cuántas veces nosotros nos sentimos desanimados y nuestros hermanos en la fe nos dan ánimo, nos dan fuerzas. Y dicen, oye, vamos a orar. ¿Cuántas veces usted ha dado ánimo a un hermano suyo y lo ha podido levantar? Y en otro momento ha sido usted y ese hermano es el que le ha dado fuerza a usted. Qué bendición, ¿verdad? Porque son compañeros de guerra. Esta frase, compañero de milicia, él es un guerrero que tiene una guerra, que tiene un rey. Y ese rey es Dios. Esa guerra es contra este mundo, es contra la carne. Y yo soy su compañero, no su enemigo. Fíjense cómo Pablo dice, este es mi compañero de milicia. Dice, vuestro mensajero. Ahí la palabra para mensajero es apóstol, pero no en el sentido de los 12 apóstoles, sino en el sentido que encontramos a veces en el Nuevo Testamento, ese término apóstoles como alguien que era enviado a una iglesia con un propósito, pero no de los 12, porque esos 12, en el libro de los Hechos nos dicen que son 12. Y cuando Judas sale de ahí, solo entra Matías y no entra más. Y fíjense cómo dice, Él es vuestro mensajero, es decir, Él es el que está enviado a ustedes. Y dice la quinta descripción de Él, ministrador de mis necesidades. El término que se usa ahí tiene que ver alguien que está ministrándome, como mismo hace un sacerdote en la casa del Señor. Así está haciendo Epafrodito en mí. Recuerda, ¿qué es lo que ha traído Epafrodito para Pablo? Un donativo que mandó a la iglesia, posiblemente alimento, posiblemente ropa, posiblemente cobijas. Y fíjense cómo él dice, Él es el ministrador de mis necesidades. En otras palabras, Epafrodito era un siervo. Epafrodito no peleaba con Pablo por ver quién era el apóstol o por ver quién era la cara pública. Epafrodito simplemente tenía este concepto: servir es mi bendición. Hermanos, hay que aprender de Epafrodito también. ¿Cuánta gente hoy, más que servir, quieren ser jefe? A veces uno ve los jefes, los líderes, y usted los ve hablando, no, porque sé que hay necesidad. La pregunta sería, ¿tú tienes esa necesidad en tu casa? No, que sabemos que los apagones, ¿tú tienes apagones en tu casa? Cuando se habla de servicio, es el mismo concepto bíblico que hizo Cristo: estar entre sus hijos, entre la multitud. Cuando se habla del mismo Epafrodito, era aquel que estaba con Pablo y viendo la necesidad de Pablo y viendo la crisis de Pablo, incluso viendo las cadenas de Pablo, y en el medio de esas cadenas donde Pablo no podía ir a donde quisiera, ahí estaba Epafrodito para servirle. Hermanos, tú y yo sabemos que es una bendición cuando tenemos a alguien necesitado y tú y yo podemos servirle, podemos ministrarle, podemos estar a su lado. Eso es un regalo que el Señor nos da a muchos. Y fíjense cómo dice ahora el versículo 26, pues Él tenía el gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habías oído que había enfermado. Yo voy a detenerme en esta frase, a ver si usted capta la idea. Él tenía gran deseo de veros, más bien tenía deseo de regresar ya y estar y ver a sus hermanos, porque él estaba en medio de los filipenses. Pero escuche esto: y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. ¿Qué fue lo que trajo angustia a Epafrodito? ¿Enfermarse? Él no se angustió porque estaba enfermo, o al menos no es lo que está diciendo aquí de la angustia.
Él se angustió porque los filipenses escucharon que él estaba enfermo. Déjame ver si te lo pongo de esta manera. ¿Te enteraste que fulano está enfermo? Oye, Epafrodito está enfermo. Ay, oye, enfermo. Y nosotros lo enviamos allá que sirviera a Pablo. Pero tiene una angustia. Y esa angustia, no porque nosotros sabemos que él está enfermo. La angustia de Epafrodito, más que su enfermedad, era que sus hermanos filipenses sabían que él estaba enfermo. Hermano, eso es amor. Eso solo puede ser amor. Te voy a poner un ejemplo. ¿Cuántas veces ha pasado que en la familia alguien ha enfermado de algo que es bien fuerte y no se lo han dicho al padre de la casa? No, que papá no se entere porque al final él no va a arreglar nada y eso lo que le va a hacer es más daño. A veces ha pasado que hay una operación, que hay una situación bien delicada y dice, no, que mami no se entere porque ella está muy delicadita de salud. Entonces, la preocupación está no solo en la enfermedad, sino que sabe el dolor y la preocupación, incluso lo que pudiera provocar en los demás o en el padre que se enterara. Lo que estaba angustiando a Epafrodito era que él sabía que los filipenses tenían conocimiento de su condición. Hermano, si hay otro ejemplo más fuerte en esta imagen de amor a los demás, al menos yo no lo encuentro en estos versos. Lo que traía dolor, más que su enfermedad, era mis hermanos filipenses. Es probable que ahí estuvieran sus padres, es probable que ahí estuviera familia, no se menciona si estaba casado o no, pero es probable que ahí había gente de su casa también. Y dice Pablo, gravemente, él se angustió. ¿Saben que esa palabra se angustió? La palabra griega es la misma palabra que se usa en Mateo 26:37 cuando dice que Jesús se angustió en sobremanera. Hermano, y que nuestro Señor Jesús se haya angustiado sobremanera, tanto así que algunos pasajes dice que su sudor era como grandes gotas de sangre. Y aquí hay médicos que saben lo que es eso. Es cuando el cuerpo llega a un estado de estrés tan expuesto, tan fuerte, que los vasos, ¿verdad?, comienzan a liberar y por el sudor sale sangre, literalmente. No recuerdo ahora exactamente el nombre, un nombre científico, pero eso ocurre. Y eso ocurrió en Jesús. Y esa palabra que se usa para hablar de que él se angustió es la misma palabra para hablar de que Epafrodito estaba angustiado porque sus hermanos sabían de su enfermedad y posiblemente no podían hacer nada. Lo que me llama tanto la atención es que Epafrodito tenía todas las justificaciones para que los demás se preocuparan y ocuparan en él. Y él puso todo eso a un lado y dijo, cuánto dolor tengo porque mis hermanos filipenses saben cómo yo estoy. Pero quiero que leas conmigo el verso 27. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir. No era cualquier enfermedad, la Biblia no nos describe cuál, pero lo que sabemos es que Epafrodito estaba en una situación tal que era el punto de muerte. Es decir, que no era un simple dolor de cabeza, no era un simple dolor de muela. Era algo que no sabemos cómo, ni sabemos por qué vía él adquirió esa enfermedad, pero sí sabemos lo que estaba haciendo. ¿Qué estaba haciendo Epafrodito? ¿Qué hacía él cerca de Pablo? Sirviéndole. Él trae donativos para el preso. Él trae donativos para aquel que está cautivo por el evangelio. Y en ese servicio, en esa administración, porque dice que él es ministro de mis necesidades, en esa administración puede ser que él la haya enfermado. Y no cualquier enfermedad, sino que está al punto de morir. Pero voy a hacerte una pregunta que ya es más bien una pregunta teológica. ¿Qué pasó con Eutico? Aquella noche que Pablo extendió el discurso hasta más de la medianoche y se cayó y murió. ¿Qué pasó? Pablo baja, ora por él, lo resucita. Dios usó a Pablo para resucitar, es decir, milagro más grande que ese, humanamente hablando, no encuentro otro, porque es muerto y resucita. Qué interesante. ¿Y por qué Pablo no sanó a Epafrodito? Porque por ahí vemos algunos de estos teólogos hoy y algunos de estos hermanos con muy mala teología. Hay que declararlo, hay que confesarlo. Ahora mismo sé sano, yo te ordeno. Dios nos libra, hermano, de darle órdenes a Dios. Lo que nosotros declaramos, lo que nosotros confesamos es su palabra.
Y esa confesión y en esa espera de su palabra hay una frase que no podemos sacar. Si es tu voluntad, Señor. Así que te resumo la idea. Evidentemente, escucha esto porque esto es poderoso. Quizás nunca lo has escuchado. Los cristianos también enferman y los cristianos también mueren. Los cristianos también enfermamos y los cristianos también morimos. El Señor sana o resucita a Eutico por medio de Pablo, pero ahora a Epafrodito no lo sana. Pero no solo a Epafrodito, también a Timoteo. ¿Recuerda lo que dice Pablo a Timoteo por causa del estómago? Que tome un vino por causa del estómago, porque sabe que tiene problemas, no sé, sabemos si era gastritis, no sabemos lo que era, pero tenía problemas estomacales. Y Pablo vemos sanando por un lado y por otro lado dando recetas. Lo que entendemos, hermanos, que nosotros podemos orar y por supuesto que Dios puede sanar. Por supuesto que creemos que Dios puede y sigue haciendo sus milagros, pero es de acuerdo a su voluntad, no a la nuestra. Por encima de todos esos milagros está el Dios de los milagros. Por encima de nuestras voluntades está la voluntad del Señor. Y fíjense, hay muchos ejemplos. Eliseo estuvo enfermo, Ezequías, el rey Ezequías estuvo enfermo, el mismo Lázaro muere de una enfermedad, Dorcas, ¿verdad?, que muere. El mismo Pablo parece ser que tenía problemas en la vista cuando le escribe a los Gálatas. Mira con cuán grandes letras os escribo. Y después dice, yo sé que si ustedes hubiesen podido sacarse sus ojos, me los darían a mí. En otras palabras, Epafrodito, sirviendo al Señor, enfermó, estuvo a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia. ¿Y Dios no tiene misericordia cuando muere un creyente? Sí, Dios la tiene porque por encima de nuestra voluntad y de cómo nosotros queremos que ocurran las cosas está Dios, y seguimos viviendo en un mundo caído. Seguimos viviendo en un mundo destruido por el pecado. ¿Y qué hacemos entonces con el Salmo 91? Plaga no tocará tu casa. ¿Y qué hacemos entonces con todos esos pasajes? Por su llaga fuimos nosotros sanados. Claro que esos pasajes están ahí para darnos fuerza, para confiar en el Señor, pero cuando vamos a toda la Biblia nos recuerdan varias ideas. Número uno, seguimos viviendo en un mundo caído, en un mundo que está bajo las consecuencias del pecado. Y aunque nosotros somos libres del pecado por medio de Cristo, si Dios nos sana, gloria a Dios. Si Él así no lo quiere, gloria a Dios. Porque cuando estamos vivos, vivimos para Él. Pero si partimos y morimos, estamos en su presencia, hermano. Ahora fíjense cómo el apóstol dice en el verso que estamos leyendo, pero Dios tuvo misericordia de él. Estuvo al borde de la muerte, pero el Señor le dice, no, Epafrodito, todavía hay que hacer más cosas. Y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Miren cómo Pablo está diciendo, Epafrodito está sirviendo, sacrificando su vida por el ministerio. Y Pablo dice, el Señor tuvo misericordia de Epafrodito. Hermano, ¿qué sería de nuestras vidas sin la misericordia de Dios? ¿Qué sería de ti y de mí si la misericordia del Señor no estuviera con nosotros? ¿Qué sería de este mundo sin la misericordia de Dios? En un momento David, por un pecado que comete, el Señor le manda al profeta y dice, escoge cómo quieres que el Señor te castigue. ¿Te recuerdas las opciones que se le dan? Y David dice, Señor, es mejor estar en tus manos que caer en las manos de mis enemigos, en las manos del hombre, porque el hombre no tiene misericordia. Pero hermano, ¿cuántos de los que estamos acá podemos decir, gracias a la misericordia del Señor es que estoy aquí? Gracias a la misericordia del Señor. Yo anoche, cuando ya eran las 12, estoy viviendo mi año 34, o bueno, ya mi año 35, ¿no? Cumplo 34 y empiezo a contar ahora hasta el 35. Yo le decía, Señor, gracias, porque si no hubiese sido por ti, yo no hubiese llegado hasta aquí. Y yo creo que todos los que estamos aquí podemos decir lo mismo. Señor, gracias, porque si no fuera por tu misericordia, yo hoy no estuviera ni en tus caminos, y quién sabe si estuviese vivo. Pero podemos decir que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Aun cuando no entendemos sus caminos, sus misericordias siguen con nosotros. Y fíjense cómo el apóstol dice, y no solamente tuvo misericordia de él, sino sobre mí.
para que yo no me sintiera tan triste a estar preso y a la vez triste porque se murió sirviéndome a mí. Pablo envía a Epafrodito para que lo reciban con gozo y estima. Verso 28 dice: así que yo le envío con más solicitud, para que al verle de nuevo ustedes se gocen y yo esté con menos tristeza. Verso 29, recíbanle en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. En otras palabras, Pablo le está diciendo: reciban a este mi amigo, reciban a este mi hermano, a este mi colaborador, gócense con él y valórenlo. A él y a los que son como él, porque no hay muchos. Hermanos, hoy muchos dicen ser cristianos. ¿Sabe cuánta gente se dará se enfrentará a la peor noticia de su vida cuando se pare delante del Señor? Hay un pasaje que yo creo que debería aterrorizar a aquellos que están jugando con el Evangelio. Aquellos que se van a parar delante del Señor y le dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos, en tu nombre dijimos. Y el Señor les dirá: apartado de mí, hacedores de maldad, porque nunca los conocí. Yo creo que eso debería darle terror a aquellos que están jugando con el Evangelio. Aquellos que dicen ser cristianos, pero en sus trabajos son unos impíos. Aquellos que dicen amar al Señor, pero en las relaciones que tienen son unos impíos y están en fornicación, en mentira. Aquellos que dicen amar a Dios y todavía siguen jugando con el pecado. Ay, mi amado hermano. No solo Pablo le está diciendo a los filipenses: tengan en estima a este hermano y a los que son como él, porque esto es valioso. ¿Cuánto valor tiene un hijo de Dios para su Dios? Te lo respondo en una frase: el valor está en el valor de su hijo, porque envió a su hijo, a su único hijo, por amor a mí. ¿Quién soy yo? ¿Qué soy yo? ¿Qué tengo yo? ¿Qué tienes tú? Y aún así, ¿cuántos en esta mañana podemos decir: Señor, gracias? Porque cuántas veces te he fallado y tú has seguido ahí amándome. ¿Cuántos podemos levantar nuestra mano y decir: Señor, gracias porque me amaste, me perdonas y me sigues perdonando? ¿Cuántos podemos decir, si hoy me mantengo confiado porque el Señor sigue a mi lado diciéndome: sigue, hijo, porque estoy contigo? El hombre te mira, el hombre te acusa y el hombre te da la espalda, pero el Señor nunca lo hará. Porque Jesucristo no se sacrificó en vano. Tus cargas, que a veces tú dices: me voy a volver loco, no puedo con esto. El Señor dice: pon tus cargas en mí, mi hijo. Pablo le dice: tengan en estima a ese muchacho y a los que son como él también. Si los cristianos tenemos en estima a aquellos creyentes que se entregan en amor sincero, ¿cuánta estima no tendrá Dios por nosotros mismos? Que todavía cuando éramos pecadores y perversos, envió a Jesucristo por amor a nosotros. Imagínese hoy en sus caminos. Y quiero terminar con el verso 30, como dice Pablo: porque la obra de Cristo estuvo próximo, porque por la obra de Cristo, hablando de Epafrodito, estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Hay un autor que él parafrasea este texto y quiero compartirlo contigo. Él dice: cuando Pablo está mencionando el verso 30, parece ser que así suena la idea: aprecio profundamente los favores y atenciones que habéis mostrado para conmigo, y si alguna cosa hubiese faltado, en vuestra bondad la habéis provisto con creces al enviar a Epafrodito. Él dijo: si aún así ustedes dicen: ay, Pablo, hubiésemos querido hacer más, él dice: al enviarme a Epafrodito, ustedes cumplieron conmigo, porque fue alguien que mostró, al igual que Cristo, sacrificio con amor desinteresado. Así vemos en este hombre que estaba cerca de Pablo. Hermanos, necesitamos esos hombres hoy. Necesitamos esas mujeres hoy, que puedan tener, o tanto como Timoteo, un ejemplo de amor. ¿Qué tú quieres que las personas piensen de ti en cuanto a tu servicio a Cristo? No en cuanto a ti, a quién eres y cómo eres.
porque así no vas a quedar bien con nadie. Pero ¿qué tú quisieras que se dijera de ti cuando ya no estés en esta tierra, cuando estés en la presencia del Señor? Piensa por un momento. Todavía en vida, Pablo dice que Timoteo era un ejemplo de amor. Dice que Epafrodito era un ejemplo de sacrificio. Y Pablo mismo, un ejemplo de amor y sacrificio en su servicio al Señor. ¿Acaso qué estamos haciendo nosotros? ¿Acaso somos nosotros esa persona que otros pueden decir, le doy gracias a Dios por fulano? ¿Cuántas personas pueden dar gracias a Dios por nosotros? Si a tu mente empiezan a venir nombres, es una muestra de que de alguna forma tú estás siendo de bendición para otros. Recuerden, hermanos, el Señor nos bendice para que seamos de bendición a los demás. Amigos en el ministerio al estilo de Cristo. Necesitamos amigos, hermanos. Nos necesitamos unos a otros. Más que solo compartir una hora el domingo, necesitamos las oraciones los unos por los otros. Necesitamos darnos ánimo los unos a los otros. Necesitamos abrazarnos los unos a los otros. Porque a veces llega un hermano y no tiene lo físico, pero dice, estoy aquí, dame un abrazo aunque sea. Los dos amigos de Pablo, Pablo en la prisión, y él dice, Timoteo, ha servido como un hijo. Es un ejemplo de amor desinteresado. Dice, Epafrodito ha servido al punto de sacrificar su vida. No estamos solos en el Evangelio. Tenemos al Padre con nosotros. Tenemos al Hijo intercediendo por nosotros. Tenemos al Espíritu Santo habitando en nosotros. Y ojo, y nos tenemos unos a otros. No nos parezcamos a este mundo. No tomemos los patrones de este mundo, porque una de las cosas que incluso nosotros escuchamos en los centros de trabajo, dicen, miren, si ustedes fueran como los religiosos, que cuando uno se enferma, los otros corren y están ahí. Es cierto que en estos momentos la situación es bien pareja y bien crítica para todos nosotros. Pero Jesucristo sigue siendo el mismo. Y seguimos necesitándonos los unos a los otros. Amigos en el ministerio al estilo de Cristo. Timoteo, ejemplo de amor en el ministerio. Epafrodito, ejemplo de sacrificio en el ministerio. Pero por encima de todas las cosas, estos dos ejemplos nos están recordando el ejemplo de Cristo, que por amor a nosotros se sacrificó por nosotros, para que tú y yo hoy tengamos la bendición de ser sus hijos y de poder anunciarles a otros que hay esperanza en Cristo y solo en Cristo. Yo te invito a tener una oración. Padre, te damos gracias por tu amor. Gracias por tu palabra. Gracias por tus bendiciones. Gracias, Señor, por Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Señor. Y gracias también por nuestros hermanos. Ayúdanos a poder servir a nuestros hermanos. Si es en lo material, ayúdanos, Señor. Si es en lo presencial, de poder estar a su lado, ayúdanos, Señor. Si es a través de un mensaje, a través de un correo, a través de una llamada, por la vía que sea, pero ayúdanos a servirnos con amor y sacrificio los unos a los otros. Porque nuestro ejemplo es Jesucristo. Y Timoteo y Epafrodito nos muestran y recuerdan esto, Señor. A mostrar ese amor desinteresado. Y a emplearnos en el Evangelio de tal manera que si llegáramos a enfermar o a atravesar alguna crisis, que sea sirviéndote a ti, Señor, porque tu misericordia no se apartará de nosotros. Ayúdanos a poder hacer amigos, hermanos en el ministerio, en el servicio a ti, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Ayúdanos a vivir esta palabra y a compartirlas con otros. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén.